Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Curar. Este programa está dedicado a la prevención, no solo a la prevención del cuerpo físico, sino también emocional, espiritual y prevenir todos los males que pueden hacer que la salud, no solo del cuerpo, sino del planeta, de la familia, de la sociedad, se vean en peligros. Bienvenidos a este, su espacio, el arte de curar. Todas las personas diabéticas pueden en algún momento de su vida presentar lesiones en partes del cuerpo, úlceras y específicamente y especialmente en los pies y en las manos, porque sí, no solamente existe pie diabético. Son muchos los sorprendidos cuando hemos dicho que vamos a hablar sobre pie diabético y sobre mano diabética, porque lo más común es el pie diabético. Pero en el día de hoy vamos a hablar también sobre esa lesión que se habla muy poco, pero que existe, la mano diabética. Y vamos a hacerlo con un cirujano especialista en pie diabético. Estamos hablando del doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, con su consultorio en el Centro Médico UCE, el cual hoy nos honra aquí con su presencia. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Neri, por la invitación. Gracias, mi hijo, por estar aquí, por sacar tiempo, porque Luis, a veces la biología no te da familia, pero sí te la da el amor. Y Luis es uno de mis muchachos, uno de esos hijos del alma que papá Dios me tenía reservado para que yo completara la tribu que yo quería de hijos. Mi hijo, vamos a entrar en materia de una vez, Luis, porque el tema es bastante largo. Y Bien. antes de comenzar a hablar de pie diabético, de mano diabética, de lesiones, de todo este tipo de cosas, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué condición recibe el nombre de diabetes y cuánto tipo de clases de diabetes hay? Bien. La diabetes, a grosso modo, y para que sea más comprendible, es simplemente un trastorno metabólico crónico que afecta los niveles de azúcar en sangre. Dentro de los tipos de diabetes, las más conocidas son las tipo 1 y la tipo 2. Tipo 1, en el cual el cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina o no produce una insulina de calidad, que es la hormona que se encarga de disminuir o regular los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Y la tipo 2, en la cual el paciente, las células no responden adecuadamente a esa insulina. Se habla de una tipo 3, pero eso ya está en investigación. Vamos a comenzar, Luis, inmediatamente yendo de lo general a lo particular, para ponernos en contexto antes de hablar de pie y mano diabética. Y es, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es esa condición física que afecta y que ahora se está llamando como si fuese una epidemia silente por la gran cantidad de personas que son afectadas por la misma? Bien, la diabetes, a grosso modo, no es más que un trastorno metabólico crónico en el cual el cuerpo no es capaz de regular los niveles de azúcar o glucosa en sangre. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Existen varios tipos de diabetes, pero los más comunes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. También tenemos una diabetes estacional. La diabetes tipo 1 es la que es juvenil, en la cual el paciente presenta síntomas antes de los 14 años o presenta la enfermedad antes de los 14 años, en el cual el páncreas, que es el órgano encargado de producir la insulina, no produce la suficiente cantidad de insulina o la calidad de esta no es lo suficientemente adecuada para disminuir o mantener unos niveles de glicemia basales normales. La tipo 2 es donde las células no responden adecuadamente a esta insulina que produce el páncreas. Ya esta se ve ya en pacientes adultos. Ya, Luis, ¿cuáles son los grupos y los factores de riesgos en esta situación de los diabéticos? Porque una de las cosas que yo encontré en la investigación para el programa es que a veces la diabetes se presenta asintomática. Entonces, ¿cómo la gente puede alertarse y prevenir? Bien, siempre va a haber algunos síntomas. Los síntomas más comunes que vamos a tener en la diabetes son las famosas 4P, que son poliuria, que el paciente va muchas veces al baño,
polidipsia, que es que le da mucha sed, bebe mucha agua, polifagia, el paciente come mucho, le da mucha hambre, y pérdida de peso. Esos son los síntomas más comunes en los pacientes que aún no están diagnosticados. Todo paciente que presente estas señales debería por lo menos hacerse un chequeo de sus niveles basales de glicemia y demás. ¿Cuáles son los grupos y los factores de riesgos que son más comúnmente o potenciales personas que pueden sufrir de diabetes? Bien, la diabetes es un trastorno generalmente hereditario. Pacientes que tengan familiares directos, dígase abuelos, padres, madres, van a ser susceptibles a presentar esta enfermedad. Pero en pacientes que tengan consumo excesivo de tabaco, de alcohol, pacientes obesos, pacientes que tengan una vida sedentaria, son propensos también a desarrollar algún tipo de resistencia a esta hormona que es la insulina. ¿Cuáles órganos del cuerpo son los más susceptibles a ser afectados de manera leve o grave por la diabetes y esos estragos que causa en la salud? Bien, la diabetes afecta absolutamente todos los órganos del cuerpo, incluida la piel. Vamos a tener estos pacientes que generalmente quedan sin visión o con una disminución importante de la visión, que es lo que presentan una retinopatía diabética. Muchos de los pacientes diabéticos también van a terminar en diálisis, que es porque presentan la llamada nefropatía diabética. También estos pacientes que tienen adormecimiento, entumecimiento, es porque la diabetes les está afectando los nervios. Dígase, la llamada neuropatía diabética, que es muy común. Ya, una de las cosas que se repite en el saber popular es que somos lo que comemos. ¿Cómo afecta la dieta a las personas para que puedan desarrollar o no la diabetes? La diabetes es el punto, la alimentación, perdón, es el punto clave. Pacientes que ingieren mucha cantidad de carbohidratos o azúcares, que al momento de metabolizarlo es lo mismo para el cuerpo, estos pacientes van a presentar mayormente niveles de glicemia elevados. Por ende, el páncreas va a tener que producir insulina para normalizar estos niveles de glicemia. Entonces, si tenemos un paciente que consume una gran cantidad de carbohidratos, el páncreas va a vivir siempre trabajando, forzado, lo que va a desarrollar a largo plazo una resistencia de las células hacia esa insulina. Por ende, va a desarrollar una diabetes tipo 2, que ya es la del adulto. Ahora en palabras de a centavos, ¿cuáles son, con nombre y apellido, los alimentos que más pueden predisponer a la diabetes? Carbohidratos en general, dígase pastas, arroz, pan, no importa que sea integral, y los dulces en general. Ay, Dios mío. Hay que consumirlo, que hay que hacerlo en cantidades moderadas. Ya yo veo que mi dieta tiene que cambiar por completo. Y en cuanto a las bebidas, por ejemplo, el café, los refrescos, las frutas, que independientemente de cualquier cosa tienen azúcar. Sí. Ya en un paciente diabético, el café no se ha asociado a ninguna afectación. Ahora, el consumo de frutas que tengan un alto porcentaje glucémico, dígase mango, piña, fresas y demás, tiene que consumirse pero moderadamente. Incluso hay guías que tienen un índice glucémico de cada fruta y la cantidad que se puede comer un paciente que ya está afectado por la enfermedad. Ya, antes de ir a la pausa, vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta para el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, el cual es cirujano especialista en pie diabético y que hoy está aquí ya comenzando a formar parte de la familia del arte de curar y el cual lo tendremos de manera periódica en el programa. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el corto y en el largo plazo de las personas diabéticas? No se vayan, regresamos después de la pausa. Durante todo el programa estaremos poniendo los teléfonos y las redes sociales del doctor Balcácer Pantaleón para que ustedes puedan acceder a sus servicios profesionales.
Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Estamos aquí de vuelta en El Arte de Curar, su programa, cuyo objetivo principal es la prevención y dejar bien claro y sentado que para el arte de curar, la medicina no solo es cerebro, que también es corazón. Y cuidar la tierra es compromiso y deber. Hablamos con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, el cual es especialista cirujano en pie diabético. Luis, dejamos en el aire una pregunta y era, ¿cuáles son las complicaciones sencillas y complicadas más comunes en una persona que sea diabética? Bien, todo va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad y los niveles de glicemia, dígase, los niveles de azúcar en sangre que ese paciente maneje y por el tiempo que lo maneje. Ya en un paciente, los primeros síntomas que vemos, aparte de lo que ya mencionamos anteriormente, que va a afectar los riñones, la visión y demás, que son muy comunes, síntomas que pasan un poquito más desapercibidos son los de la neuropatía diabética. Los pacientes van a tener sensación de hormigueo en los pies o en las manos, calambres, entumecimiento, ardor o simplemente una sensación de hipoestesia o diga, se sienten poco estos pacientes. A largo plazo, estos pacientes van a presentar procesos infecciosos a repetición, dígase infecciones de orina, infecciones ya sea de la piel como úlceras, celulitis, erisipela y demás, que son complicaciones que son propiamente manejables y que son causadas por esos niveles de glicemia elevados, lo cual le van a disminuir la capacidad del cuerpo de responder a esos tipos de infecciones. Entonces, esto nos lleva a las dos complicaciones que son mucho más conocidas, que son el pie diabético, sí, la mano diabética, perdón, porque son 3, y el asunto de los ojos. La gente inclusive hay algo que se llama ceguera diabética, sí, o algo, sí, por el estilo. Así que vamos a comenzar inmediatamente a decirle a la gente que sí, que existe la mano diabética, que para muchos ha sido una sorpresa, pero también existe además del pie diabético. Comencemos con el pie diabético, que es el más común y que la gente más sabe. ¿Qué es el pie diabético, Luis? ¿Y por qué la diabetes afecta precisamente los pies? Bien, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es el pie diabético es toda afección que afecte la piel, dígase úlcera, gangrena o abscesos que afecte el miembro inferior. Ahora, esta definición se queda muy corta,
porque un pie diabético es todo pie de un paciente obviamente diabético que se encuentra en riesgo. Entonces diríamos, ¿qué es un pie de riesgo? Un pie de riesgo no es más un pie que tenga resequedad, que tenga hongos en las uñas, que tenga una micosis interdigital o la mal llamada mazamorra. Es un paciente que tenga una úlcera en la cual sea crónica, que tenga un tiempo prolongado. Es un pie que ya es considerado un pie diabético grado 0, pero ya es un pie diabético y esto no lo incluye la definición de la Organización Mundial de la Salud. El asunto de los callos, los famosos callos en Sí. los dedos, esto, una de las preguntas que más se repitió, porque luego en el último segmento vamos a tener un montón de preguntas del público, que cuando pusimos que íbamos a tratar este tema, pues nos mandaron muchísimas preguntas, pero vamos, como estamos con pie diabético, estos callos que a veces le salen a repetición y que tú ves que se endurecen y que pueden, Sí. ¿lo recomendable es quitarlo o qué? Bueno, lo primero es saber por qué se forman los callos. El paciente diabético tiene una afección nerviosa por la neuropatía, lo cual va a afectar los músculos del pie, o los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie, lo cual le van a deformar la pisada. Entonces, el paciente cuando camina va a apoyar más en un punto en específico. Por eso se va a formar el callo. Y debajo de ese callo se puede formar una úlcera que pase desapercibida hasta no dar síntomas mayores. Entonces, lo recomendable es prevenir que se forme el callo. ¿Cómo lo prevenimos? Con la utilización de un calzado adecuado, la utilización de plantillas específicas diseñadas para el paciente. Ya que el paciente presenta el callo, nosotros tenemos la utilización de medios químicos como son cremas basadas en urea, en un porcentaje elevado, que son queratolíticos, que van a disminuir la densidad del callo y que no se vuelva a generar, o se genere de una manera más pequeña. O la utilización ya de instrumentos propios de nosotros los cirujanos, que lo emparejamos, por así decirlo. Ya. Esta pregunta puede parecer pueril, pero realmente es sumamente importante y muchas veces es el kit del asunto para evitar. Y es, ¿qué se considera el cuidado adecuado del pie, además del calzado correcto? ¿Nos puedes explicar de manera bien clara, bien llana esta situación y qué tipo de calzado debe usar? Bien, la prevención del pie diabético es lo fundamental. ¿Cómo prevenimos un pie diabético? Con el autocuidado. Dígase, que el paciente se revise sus pies diariamente, no una vez a la semana, no una vez al mes, diariamente el paciente tiene que revisar sus pies. Pacientes que tengan una limitación visual por la misma retinopatía diabética, deben enseñar a un familiar que les revise su pie diariamente. Dígase, si usted no se alcanza bien con un espejito, se mira el interior de los dedos, la planta del pie y demás. Un buen secado de los pies para evitar la formación de hongos. Evitar que el pie esté reseco con la utilización de cremas humectantes. Hay muchísimas cremas en el mercado específicamente dirigidas a los pacientes diabéticos. Y evitar, obviamente, todo tipo de trauma, no andar descalzo, que esto genera generalmente mucha punchadura por espinas, por un clavo o lo que sea. Y respecto al calzado, el calzado no puede ser de goma. Por favor, pacientes, no utilicen la llamada samurai, no utilicen las llamadas crocs. Hay calzados específicos también para diabéticos, en los cuales tienen un interior suave, que tienen una suela blanda, pero el fondo de la suela es rígido para evitar que se puncione por cualquier cosa. Y el asunto de las mujeres con diabetes y los tacones altos para estar elegantemente vestida y acorde con situaciones, por ejemplo, de gala. Sí. Tenemos una dificultad con los calzados propios para diabéticos porque no son estéticamente los más bonitos, pero lamentablemente es un sacrificio que el paciente tiene que hacer. Los tacones generalmente son puntiagudos, los pies quedan muy comprimidos los dedos, lo cual le va a llevar, puede causar una isquemia, ya que los pacientes diabéticos generalmente tienen algún grado de afección en la circulación. Entonces mantenerlo apretado por mucho tiempo va a causar algún grado de isquemia en los dedos. También quemaduras por rosadura, que es algo súper común en los pacientes diabéticos, que
por su mismo problema de inmunocompromiso, dígase que no tiene una buena defensa, se van a formar abscesos, se van a formar úlceras crónicas. Pero oyeron, mujeres, es más importante mantener la salud que querer cumplir con los patrones estéticos de estar con unos zapatos que pueden llevarte a una condición que puede agravarse de una manera bastante desagradable y llevarte incluso hasta la amputación de un pie. O sea que es preferible tener el cuidado adecuado de los pies y sacrificar un poquitín la elegancia por la comodidad que te va a llevar a la seguridad de que no vas a presentar pie diabético. Las deformaciones ortopédicas que puede tener una persona en los pies, ¿cómo influyen en el pie diabético? Influyen totalmente en la marcha del paciente. Como te explicaba, la afección nerviosa que presenta el paciente va a causar que se deforme la pisada del pie y va a generar puntos de presión en algunos sitios y se van a formar unas llamadas úlceras neuropáticas que son de muy difícil manejo, ya que requieren de la total participación del paciente, un compromiso propio del paciente de no afincar, de no pisar con ese pie, porque si tenemos una úlcera por un punto de presión, por una deformidad ósea, el paciente cada que camine va a lastimar esa úlcera y esa úlcera nunca va a cerrar. Nosotros los cirujanos de pie diabético tenemos algunos métodos, como la utilización de plantillas propias, la utilización de un yeso de contacto total, que es lo más efectivo, que en otro programa podemos abundar más sobre eso. ¿Cómo no? Pues te comprometemos a que ese va a ser el próximo tema. Ya en este momento el tiempo se nos terminó en este segmento y vamos a ir a la pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire. ¿Es prevenible entonces, para cerrar con ese tema, el pie diabético? Y inmediatamente después que el doctor Balcácer nos responde esa pregunta, entraremos en la situación de los ojos, el cuidado de los ojos en el paciente diabético y las preguntas del público. No se vayan, regresamos después de la pausa. Pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por App Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias a la gran familia del Arte de Curar por estar ahí
pacientemente esperándonos después de la pausa. Estamos con el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, especialista en pie diabético, cirujano general, el cual está conversando sobre todo lo que tiene que ver con pie diabético, con mano diabética, con el cuidado que debemos tener para llegar a estas condiciones, cómo incide en los ojos, pero sobre todo, él también al final nos va a hablar sobre lo más importante y es cómo prevenir, porque es mejor prevenir antes que tener que lamentar. Durante todo el programa hemos estado presentando y seguiremos presentando los teléfonos y las redes del doctor Balcácer para que ustedes puedan acceder a sus servicios profesionales. Él está en la UCE y ustedes podrán llamarle y hacer cita para verlo. Este es el momento adecuado para recordarles que el arte de curar, ustedes son su mayor y principal motivo. Por favor, síganos en @elartedecurar_rd, en el arte de curar en Facebook y en YouTube y háganos saber su opinión. Para nosotros cuenta y es importante. Luis, dejamos una pregunta en el aire para terminar con lo de pie diabético. ¿Es posible prevenir el pie diabético? Totalmente. Mira, un dato alarmante de estadísticas del país es que anualmente se producen aproximadamente 7.000 amputaciones, ya sean menores, dígase un pequeño dedito, o mayores, un miembro completo, de las cuales el 85% eran prevenibles, simplemente con una visita a tiempo. No hay que esperar a tener el problema. Lo ideal es ir a la consulta, valorar cómo está tu pie, aunque te sientas bien. Puede que en tu desconocimiento tú pases una lesión pequeñita, que ahora mismo no significa nada, pero en una semana, 2 semanas se puede agravar. Entonces, terminar en una de estas 7.000 amputaciones, lamentablemente. Vamos a hablar sobre algunas preguntas que vamos a ir introduciendo acorde a los temas que estamos tratando. Dice, soy diabética y se me aduermen las manos. A veces se me ponen rígidas. ¿Qué usted me recomienda, doctor? Bien. Lo primero es que hay varias causas por las cuales tú puedes tener entumecimiento o adormecimiento en las manos. Puede ser un déficit de vitamina B, puede ser un síndrome del túnel del carpo, que es simplemente una compresión de un nervio, o puede ser propio de la neuropatía diabética. Hay muchos tratamientos, hay ejercicios, la utilización de compresas tibias, medicamentosas, algunos medicamentos que no voy a mencionar por propio. Y hay muchas formas de la cual tratar esa complicación propia de la diabetes. Una persona nos escribió de Estados Unidos y nos dice, mi padre de 69 años acaba de ser diagnosticado con diabetes. Le dijeron que tiene neuropatía diabética periférica. Sí. Por favor, ¿qué es eso? Y dígame si debo regresar al país para encargarme del tratamiento de mi padre. Bien. La neuropatía diabética periférica es simplemente cuando tenemos unos niveles de glicemia elevados por mucho tiempo, se van a dañar los vasos sanguíneos, la microvasculatura que le llega sangre a ese nervio, por lo cual va a producir que el nervio muera. El paciente va a presentar los síntomas propios de la neuropatía, como le mencioné, adormecimiento, calambres, una sensación de dolor muchas veces que es incontrolable porque no hay medicamento que se lo quite y demás. Es de fácil manejo, pero de muy prolongado, el tratamiento es muy prolongado, pero los síntomas son totalmente manejables. Ya es una condición que es irreversible, ya que se presenta la neuropatía, generalmente es difícil que el nervio vuelva a regenerarse, pero sí los síntomas son totalmente manejables y específicamente el tratamiento adecuado es disminuir los niveles de glicemia para que esta enfermedad no siga progresando. O sea que ella necesariamente no tiene que venir porque no es una urgencia, con que ella se ocupe de que él vaya. Mantener los niveles de glicemia adecuados, con tomar la medicación que los americanos le pongan y demás. Vamos a entrar ya ahora en el asunto de la ceguera, llamada ceguera diabética. ¿Por qué afecta a los ojos? O sea, como que la diabetes es tan selectiva, mano, pie, ojos. Además de que tú dices que puede afectar cualquier
órganos, general. pero son los preferidos. Como mencioné anteriormente en el comentario, los ojos tienen un órgano que se llama retina, lo cual es un conjunto de nervios, los cuales están con una vasculatura mínima, tienen una microcirculación rica. Entonces, los niveles de glicemia elevados por mucho tiempo van a afectar lo que es esa circulación. Lo que va a dañar específicamente este órgano, que es el órgano sensorial del ojo llamado retina. También puede dañar el nervio óptico, que ya eso sería una neuropatía central, no periférica, a diferencia de la que mencionamos anteriormente. Ya. Vamos a entrar ahora en esa situación de consecuencia de la diabetes, que es la mano diabética. ¿Por qué la gente solo habla de pie diabético y es tan poco común que se mencione mano diabética? Es que realmente es muy poquita las veces que se manifiestan las manos en comparación con los pies. En comparación con los pies es mucho menos frecuente, ya que los pies son el órgano de locomoción, los cuales van a estar más sujetos a traumas, a una picadura, a que se te clave una espina, un clavo, lo que sea. Por eso es más frecuente ver en los pies, pero se ve en las manos. La situación de inmunocompromiso que presenta el paciente va a afectar todo el cuerpo. ¿Por qué es más agresivo en los órganos, en las extremidades? Ya que presentan tendones. Entonces, una afección que me afecte la punta del dedo, la mano tiene tendones que son las cuales por donde uno mueve los dedos. Entonces, una afección en la punta del dedo se disemina muy fácilmente a todos los demás tendones a través de ese camino, lo cual me va a dar la afección de la mano diabética. Algo importante es recalcar que esto es más frecuente en los diabéticos tipo 1, dígase por el tiempo prolongado, ya que la presentan la diabetes desde niño generalmente. Entonces, el tiempo prolongado que esto presentan van a subsistir un mayor grado de inmunocompromiso, lo cual va a afectar más y va a producir más mano diabética que en los pacientes que ya sean tipo 2. ¿Cómo se manifiesta la mano diabética? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Además de aquello de que se le duermen las manos, que ya tú respondiste. Bien, hablamos ya de mano diabética, igual como hablamos de pie diabético, piel reseca, pacientes que presenten grietas en las manos, hongos en las uñas o dentro de los dedos, pero también estos pacientes que no son capaces de mover los dedos, no por entumecimiento, sino por una rigidez articular. Y eso es una enfermedad propia de la diabetes. Y esa es la definición de mano diabética. Es la afección de las articulaciones de los dedos, no propio de la artritis, porque la artritis es una enfermedad inflamatoria. La mano diabética no se asocia a una enfermedad inflamatoria, sino es algo propio de la diabetes que va a afectar las articulaciones. Ahora, ¿cuándo yo debo buscar ayuda? Obviamente, prevención es lo ideal, pero cuando es un estado de emergencia, cuando presentas algún grado de enrojecimiento, fiebre, que presenta que se te hinchan los dedos, la mano, o presenta algún cambio de coloración en alguno de tus dedos, eso es una emergencia que debe ser tratada inmediatamente. Luis, aquí volvemos con el tema de las damas. La ida a hacerse al salón la manicure. Por favor, explícanos bien claro y en palabras de a centavo esta situación para que las damas inadvertidamente no se vayan a poner en riesgo, por favor. Bien, una de las principales causas de las que yo veo en el día a día en la consulta de pacientes que presentan afecciones, ya sea en las manos o en los pies, es porque vienen de hacerse una manicura, en donde tienen alguna, con la lima la queman o con el alicate le cortan la cutícula y le lesionan la piel, y por ahí se mete algún microorganismo. Entonces, lo ideal no es que no se la hagan, pero lleven sus propios instrumentos o fíjense de que de verdad la manicurista esterilice estos instrumentos, porque de verdad es una de las cosas más comunes que vemos en el día a día. O sea que tu recomendación es llevar sus propios instrumentos o que se fijen de que la manicurista de verdad esterilice, por lo menos con alcohol, que no utilice la misma lima que usó con usted, que me la venga a limar a mí sin ningún tipo de higiene, porque ahí es que está el mayor peligro. Ya, el asunto del dedo diabético puede llevar a la extirpación del dedito, como tú decías. Una amputación, sí. Pero las amputaciones de los pies diabéticos son sumamente altos.
cómo se manifiesta el dedo diabético, la mano diabética, en particular en este tipo de complicación que pueda ya tener unas consecuencias que lleve a la amputación. Mira, las amputaciones en los miembros superiores son mucho menos frecuentes por varias causas. En primer lugar, la irrigación, dígase, la cantidad de sangre que me llega a los miembros superiores es mucho más que la que me llega al miembro inferior. Mientras más alejado esté del tronco, más finitos son los vasos. Entonces, como tengo una mejor irrigación en las manos, es más difícil que yo termine en una amputación, no que no se da. Por ende, cuando yo tengo una afección en las manos, no necesariamente o casi nunca necesitamos amputar. Generalmente sí hay que quitar tejido, realizar un despridamiento quirúrgico correcto, retirar algún tendón, lo cual te va a dejar algún dedo sin función, pero vas a permanecer con tu mano. Entonces, es más fácil el tratamiento de una mano diabética que un pie diabético, pero si se complica, en muy pocas ocasiones hay que amputar. Ya. ¿Tendrá algo que ver que como uno está parado, la circulación, o sea, los pies, o como uno está parado, se dificulta la circulación, o no? Sí, hay que recordar que tenemos sangre que lleva oxígeno y sangre que se devuelve sin oxígeno. Y cuando las personas que permanecen de pie mucho tiempo o sentados mucho tiempo, tienen un problema del retorno venoso. Van a tener lo que es unas varices generalmente, o telangiectasia, que son unas arañitas vasculares, que es el principal grado de deficiencia venosa, de insuficiencia venosa, perdón. Entonces, esos pacientes también van a presentar muchas úlceras, que también podemos hacer un tema solamente hablando de lo que son las úlceras vasculares, Seguro que también sí. son muy frecuentes en asociación al pie diabético. En ese sentido del pie diabético se me ocurre lo siguiente: las personas que viajamos muy a menudo y que tienen algún vuelo muy largo y que tienen que estar todo ese tiempo sentado, ¿qué tú les recomiendas que hagan? Lo principal es no permanecer todo el vuelo sentado. Por lo mismo, la sangre se devuelve cuando el pie se mueve, porque no hay una bomba que me devuelva, simplemente el cuerpo utiliza los músculos como bomba para realizar ese retorno venoso. Entonces, un vuelo de 14, 15 horas sentado va a permanecer un éxtasis, dígase, la sangre se va a quedar en el pie la mayor cantidad de tiempo y la sangre es ácida, la sangre irrita, lo que puede producir no solamente úlceras venosas, también puede producir lo que son trombos, que es una complicación muy grave. Entonces, prevención simplemente. Cuando son vuelos muy largos en pacientes mayores, generalmente uno le da alguna dosis de algún antiagregante plaquetario, dígase aspirina, o moverse en el avión lo más que se pueda. Ok. Aquí tenemos otras preguntitas del público y hay uno que es sobre la mano diabética. ¿Todos los problemas de la mano diabética podrían en su momento llevar a cirugía? No todos. Generalmente si se previenen, dígase, porque tú tengas un hongo en las uñas, puede generarte, puede sobreinfectarse y llevarte a tener una mano diabética. Pero si tú vas a tiempo con la prevención adecuada, es casi imposible de que haya que llevarte a cirugía. Simplemente con la utilización de antibióticos adecuados, la utilización de antimicóticos para los hongos y demás, eso no tiene por qué pasar a mayores. Vamos a ir a la pausa y al regresar vamos, ya que es el último segmento, a retomar todo lo que tiene que ver con la prevención, específicamente con mano diabética, con pie diabético, con lo que es el asunto de la vista, de las personas que sus familiares cercanos son diabéticos. Específicamente el doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón nos dirá de manera precisa, concisa y en palabra de a centavos cómo prevenir. No se vayan, regresamos después de la pausa con el arte de curar y el doctor Balcácer Pantaleón. Gracias, muchísimas gracias a la gran familia del arte de curar por estar con nosotros aquí pacientemente esperando al doctor Luis Armando Balcácer Pantaleón, médico, cirujano y especialista en pie diabético. Luis, ya este es el último segmento.
Durante todo el programa hemos visto que hay una serie de temas que deben ser tratados particular y específicamente un programa para cada uno. Pero hoy vamos a terminar el programa dedicando este segmento a la prevención. Precaver para no tener que lamentar. Y la primera pregunta es la siguiente. Una persona cuyos padres o uno de los padres son diabéticos, tú dijiste la importancia del componente genético. ¿A qué edad debería esa persona ir a hacerse un reconocimiento para descartar? Bien. Toda persona, aunque no tenga algún familiar diabético directo, debería hacerse por lo menos una glicemia al año, en ayuna, a ver cómo andan esos niveles. Si ya tú tienes un familiar de primer orden, abuela, abuelo, padre, madre, por lo menos cada 6 meses, luego de los 30 años, para prevenir o para diagnosticar a tiempo tu diabetes. La recomendación es que si ya tienes un familiar directamente o tus 2 padres sean diabéticos, tu probabilidad de desarrollar la diabetes es muy elevada. Entonces, sería ideal que fueras a una consulta de un endocrinólogo o un diabetólogo para medir tus niveles de insulina en sangre, tus niveles de glicemia basales que has estado manejando en los últimos 3 meses, aunque no presentes ningún síntoma. ¿Cuáles son las recomendaciones para un estilo de vida sano que pueda ayudarte a prevenir la diabetes? Lo que más ayuda a la prevención de diabetes es no tener un estilo de vida sedentario. La realización de ejercicio va a mejorar la captación de insulina por la célula. Por ende, no vas a tener tanta resistencia a la insulina como un paciente sedentario. La disminución o la eliminación total del tabaco, que es una de las principales causas que se asocian al desarrollo de diabetes, que no es hereditaria. El consumo mínimo de alcohol también es súper importante para evitar el desarrollo de esta diabetes. Y vamos a entrar ahora a lo particular. Para evitar un diabético llegar a tener pie diabético. La génesis de todo esto es los niveles altos de azúcar en sangre. Entonces, lo ideal es mantener unos niveles de glicemia basales, dígase en ayuna, por debajo de 130. Antes se hablaba de 140, pero cada día las guías van actualizándolas más y van disminuyendo ese rango. El máximo que se acepta ahora en un paciente que ya es diabético es menor de 130 miligramos por decilitros. Entonces, el autochequeo de los pies es fundamental y lo es prácticamente todo, porque así detectas, o el familiar tuyo en pacientes que tengan problemas de visión va a detectar cualquier malformación, cualquier arañazo, cualquier hongo, cualquier mazamorra, mal llamada, y vas a poder buscar ayuda a tiempo y no vas a desarrollar una enfermedad que va a terminar en un absceso, que va a terminar en la amputación de algún dedito o simplemente del pie completo. En la situación de la mano diabética, que aunque es mucho menos común que el pie diabético, sí se presenta. Tus recomendaciones específicas de las manos diabéticas. Las mismas recomendaciones que se aplican para el pie, mantener tus niveles de glicemia adecuados. Si vas a cocinar el paciente diabético, utilización de un guante para no sufrir una quemadura. En las manicuras, evitar la utilización de uñas acrílicas, porque debajo se forman hongos que pasan desapercibidos, que se sobreinfectan y van a producir abscesos en los dedos. Y en general eso. El asunto de la vista. Cuando una persona es diabética, ¿tú recomiendas que inmediatamente se le dé el diagnóstico, también vaya al oculista? Inmediatamente el paciente presenta los síntomas propios de la diabetes, aún no se haya diagnosticado, debe referirse a lo que es el oftalmólogo para la realización de un fondo de ojo, que es un estudio sencillo, que nos va a mostrar algún tipo de daño en la circulación del ojo o en algún daño en la retina propiamente dicho. Ya, Luis, hay una pregunta del público que antes de tus recomendaciones generales no se puede quedar, porque se repitió y se repitió y se repitió, y es, ¿toda persona diabética llegará a usar insulina? No. Los que sean tipo 1 sí, dígase, los que nacen prácticamente con el problema en este órgano que produce la insulina, sí. Pero los pacientes que presentan una diabetes tipo 2, o sea, que la desarrollaron de adultos, sea hereditaria o como la razón que sea,
no necesariamente tienen que usar insulina. Eso va a depender mucho de los niveles de hemoglobina glucosilada que maneja el paciente, los niveles de glicemia que mantenga ese paciente en los últimos 3 meses. Si el paciente, por ejemplo, presenta una hemoglobina glucosilada por encima de 8, generalmente se inicia el tratamiento con antidiabéticos orales. Simplemente son pastillas que van a mejorar la resistencia a la insulina o van a mejorar la captación de la célula de esa insulina. Pero si el paciente lleva una vida desordenada, no realiza ejercicio, sigue fumando, sí, es 100% seguro que eventualmente va a terminar utilizando insulina. Y algo que quería aclarar es que muchos pacientes tienen miedo a la utilización de la insulina porque dicen me deja ciego, me daña los riñones. Y no, la utilización de insulina es algo común y es lo ideal en pacientes que están descontrolados. Lo que te va a dañar tu vista, lo que te va a dañar tus riñones es los niveles de azúcar alto. Y la insulina está para tratar eso. Ya. Luis, la verdad que de vez en cuando la vida toma conmigo un café. Hoy ha sido uno de esos días. Gracias, mi hijo, por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Bienvenido, esta es tu casa. Amén. Así que ya sabes, tienes un compromiso con nosotros de un montón de temas que vamos a tratar contigo. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, tu hermano también, te da la bienvenida y te pide excusas por no estar aquí, por compromisos que no le permitieron llegar. Así que a ustedes, El Arte de Curar, nuestra razón de ser, muchísimas gracias y hasta la próxima.